Así que trataré de traer el episodio 11 un poco antes de lo normal. Y hoy vamos a... Así que trataré de traer el episodio 11. Así que trataré de traer el episodio 11 un poco antes de lo normal. Bueno, qué largo se hace solo un mes. Pero ya estamos aquí y vamos a hablar de la ridícula guerra del anime. Este es un acontecimiento de menor escala que sucedió a partir de marzo de 2017, es decir, justo después de la ardillita y unos meses antes de la destrucción de Circle of Two. ¿Nos ubicamos? Bien. Y es que claro, no todo en esta vida tiene que ser una guerra ultramasiva, y esta chorrada se llegó a hacer tan popular en las crónicas de la galaxia que merece su propio episodio. Los dos grandes protagonistas de este conflicto fueron Reza y Jintan, dos jugadores poderosísimos. Reza era un piloto legendario de la vieja escuela, además de ser un analista obsesivo de la geopolítica de la galaxia. Más de una vez había sido capaz de predecir el surgimiento de ciertas guerras y su conclusión, lo que le convirtió en uno de los mejores estrategas de Pandemic Legion y de la galaxia en general. Ahora dominaba su propia facción, la Alianza del Gofre, también llamados los Waffles. En resumen, era una alianza muy poderosa que operaba dentro de la propia Pandemic Legion. Tan respetado era y tan en cuenta se tenía su opinión que a menudo lo invitaban a todo tipo de podcasts de EVE Online, podcasts que la gente se tomaba tan enfermizamente en serio como si hablaran de la geopolítica del mundo real, o probablemente mucho más. Jintan, por su parte, era un famoso miembro del Consejo Estelar, esa pequeña élite de jugadores elegidos democráticamente y convertidos en consultores que ayudan a los propios desarrolladores a marcar el rumbo o las mejoras de la galaxia. Además, el tipo era un troll y un showman, un influencer galáctico. Era como si pusieras al Chocas en el Parlamento Europeo. Pero bueno, la gente le escogió y ahí estaba. Y no te engañes, este tipo estaba ahí por algo. Era un gran piloto, muy carismático y muy inteligente. Además, también era el comandante de la Alianza Curatores Veritatis, una distinguida facción paramilitar que ha vivido en la región de Providence durante años. Y por supuesto los dos se odiaban a muerte. Cada uno representaba una forma totalmente opuesta de entender EVE Online. Se habían encontrado más de una vez en uno de esos debates de altas esferas y eran irreconciliables. Bueno, vayamos al meollo, lo de los otakus. Los orígenes del conflicto se remontan a meses atrás, cuando en el Discord oficial de la Alianza Waffles se habían ido acumulando sin Reza percatarse una población considerable de fanáticos del anime, o webs o weabos o como se llamen. La leyenda dice que quien abrió la veda fue un piloto llamado Tumeski. Como era una época de estancamiento total, no había mucho que hacer, así que se dedicó a llenar los canales de Waffles con un sinfín de publicaciones de anime. Esto provocó el efecto llamada de otros whips encubiertos que ahora se desenmascaraban como agentes del caos otaku. En pocas semanas todos los canales estaban saturados con anime. Memes de anime, links a animes, recomendaciones de anime, competiciones y debates sobre cómo se verían las naves de EVE Online si fueran chicas anime, e incluso abrieron canales nuevos dedicados exclusivamente al hentai. Sí, esto estaba pasando. Y es que la corrupción otaku estaba llegando incluso a algunos moderadores. Por supuesto, los regios paladines cristianos de la vieja escuela de Waffles se rasgaban las vestiduras. Hasta que por fin Reza dijo: ¡Basta de toda esta mierda anime! Y decretó que nadie volviera a publicar absolutamente nada que tuviera que ver con el anime bajo pena de muerte, es decir, de baneo instantáneo. ¡Genocidio con esa gente! Y es que realmente había llegado a odiarles, no los aguantaba más, estaba harto de sus tonterías. Los bárbaros otakus quedaron aplastados por la eficaz y tan suplicada medida, y por un tiempo la amenaza del anime pareció haber sido sofocada. Bueno, pues entonces, a principios de abril, le pidieron a Reza que asistiera como invitado experto al podcast de EVE Online Crossing Zebras, algo muy normal en su agenda. Allí planeaba hablar sobre las dificultades y retos que enfrentaba su alianza para vivir en un espacio tan frecuentado por piratas y demás asuntos bélicos socioeconómicos de la galaxia. Pero otro invitado de ese programa, Jintan, tenía otros planes. Y en mitad del debate que estaban teniendo, de repente le cortó y le dijo: «Sí, muy bien todo, pero ¿qué pasa con las waifus?». Se hizo un silencio incómodo y Jintan continuó insistiendo en el tema de la prohibición del anime en la Alianza del Gofre. Y es que por lo visto aquel programa había sido planeado como una encerrona de Jintan a Reza, para dejarle como un tirano delante de todos.
Según declararía Jintan más adelante, y cito textualmente, creo que comencé llamándole a Reza un pedazo de mierda hipócrita, o algo así, y no sé por qué se lo tomó de forma personal. Y es que a pesar de su larga enemistad, había algo que Reza no sabía aún sobre Jintan y que descubrió esa noche. Jintan era un otaku. Aquello fue la gota que colmaba el vaso para él. Después de ponerse a parir un rato, Reza acabó haciendo un rage quit y se fue de la transmisión con un cabreo de cojones. Estaba dispuesto a lanzar una guerra total contra Jintan y su facción en Providence. Le importaba 3 demonios que aquel fuera el peor momento posible para iniciar una guerra, así que se reunió con los grandes generales de Pandemic Legion para convencerles de que se unieran a él, pero básicamente les dijeron que ni de coña, porque eso era una chorrada que a ellos se la venía pelando bastante. Jintan, mientras tanto, se regocijaba y carcajeaba en su palacio de la soledad por lo bien que le había salido su humillación a Reza en un momento en el que sabía que no podría vengarse fácilmente. Pero como líder de la Alianza del Gofre, Reza también era un genio táctico. Al ver la división que el anime estaba causando entre sus filas, decidió convertir el conflicto en un arma. Durante su tradicional discurso de caudillo sobre el estado de los gofres, Reza les dijo a sus soldados que no declararía una guerra contra Providence, ni siquiera contra la facción de Jintan, pero que si algún piloto de motu propio mataba a Jintan 10 veces y le traía sus 10 cadáveres, levantaría la prohibición del anime. Como una alocada horda mercenaria, todos los amantes del anime se lanzaron a la caza y captura de Jintan. Pero claro, esto a su vez molestó a los que estaban a favor de la prohibición, por lo que Reza les dijo, está bien, no os preocupéis, y decretó que si alguien que estuviera en contra del anime le traía 20 veces el cadáver de Jintan, entonces la prohibición sería permanente. Y así se abría la veda, y se daba comienzo a la guerra del anime, la primera guerra en la que ninguna facción participó oficialmente. Todos eran jugadores independientes, desde interminables hordas de novatos hasta héroes legendarios, aunque más que una guerra era una cacería masiva. Ninguna gran facción necesitaba gastar sus recursos para esto, así que cazar a Jintan se convirtió en el entretenimiento perfecto para una galaxia en paro. De modo que rápidamente el asunto se extendió a cientos de pilotos que ni siquiera tenían nada que ver con Waffles. Simplemente querían que el anime reinase, o por el contrario, querían prohibirlo de una vez por todas. Y por supuesto hubo gente que se sumó al caos por el caos. Aparentemente, todas las alianzas de Eevee tienen problemas con los otakus, declaró Reza. En cuanto a Jintan, bueno, estaba demasiado ocupado huyendo de todo el puto universo como para declarar nada. En general, las fuerzas anti-anime eran mucho más competentes y eficaces, pero las fuerzas pro-anime eran mucho más numerosas. En una de estas, un periodista digital logró colarse en el mayor Discord de Eevee Online sobre anime. Como era de esperar, estaba a rebosar de memes de anime, discusiones sobre cuál era la mejor waifu y también cosas obscenas e intensitas, tanto más como más profundo entraras en aquel pozo supurante. Me dio asco y miedo y fascinación. Algunos temían que estos numerosísimos renegados estaban preparando una masiva estrategia para contraatacar, pero lo que descubrió fue que estaban demasiado ocupados discutiendo sobre waifus como para lograr organizarse. Cada vez que uno lo intentaba, acababan todos enfrascados en el tema de siempre. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo acabó todo esto? ¿Quién ganó la cacería? Pues no creas que era tan fácil, para nada, porque Jintan era muy buen piloto, tanto que aunque le hicieron la vida imposible hasta el punto de que ya prácticamente no podía jugar, solo lograron matarle 5 veces. Así que ninguno de los dos bandos obtuvo la victoria. No le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¿Y cómo es que no continuaron hasta conseguirlo?, dirás. Bueno, pues porque todo esto era muy divertido para los cazadores, pero los altos mandos de Pandemic Legion empezaron a tener sudores fríos, porque casualmente la zona en la que estaba sucediendo todo estaba justo al lado de las fronteras del Imperium. Es decir, que como alguien hiciera un movimiento en falso y atacara donde no debía, se podía liar la de Dios. Y por mucho que no estuvieran interviniendo, seguro que les culpaban a ellos, porque habría sido un casus belli perfecto para el Imperium. Y nos ha jodido que el Mittani estaba deseando que alguien metiese la pata, lo cual a Pandemic Legion les ponía un poco nerviosos. El momento era perfecto, porque durante esas semanas, al norte del Imperium, Circle of Two se estaba peleando con Test. Recordemos que esto de la guerra del anime ocurrió paralelamente a las últimas semanas del capítulo anterior, lo que significaba que nadie podía atacar al Imperium desde arriba sin cruzar la línea de fuego de estos dos.
Si se enfrentaban a alguien ahora, solo tendrían que preocuparse por la frontera sur, es decir, aquella en la que estaba Pandemic Legion. Dicho y hecho. En una de estas, alguien del Imperium desvió una de sus naves mercantes justito rozando la frontera. Unos cazadores novatos la vieron, sin protección ni nada, no se pudieron resistir a atacarla y al destruirla descubrieron que estaba transportando el equivalente a cientos y miles de dólares. Calderilla para el Imperium, pero más que suficiente para un casus belli. Entonces el Mittani descorchó el champán en su mansión y envió el basto de sus ejércitos contra Pandemic Legion. Y Pandemic Legion no tuvo más remedio que hacer lo mismo. Y ahí se quedaron, frente a frente, las dos fuerzas más poderosas de la galaxia en aquel entonces. La tensión era tan monumental en la zona que lógicamente la cacería se detuvo. Y pudo haber estallado otra masacre cósmica de no ser porque el Mittani recibió en ese momento un mensaje. Ya está hecho. Había llegado el 11 de septiembre de 2017 y el mensaje era de El Juez, informándole de que la ciudadela de Circle of Two era suya. Así, en resumen, toda la riqueza y territorios de Circle of Two, las cuales había heredado del casino, recordemos, pasaron al Imperium, y la mayoría de los pilotos de Circle of Two pasaron a formar parte de Test. Las tornas habían cambiado rápidamente, y ante esta abrumadora superioridad, Pandemic Legion se retiró de la frontera, a la vez que al Imperium ya no les interesaba atacarles, porque ahora estarían ocupados durante un buen tiempo gestionando sus vastísimas ganancias. Y así hilamos de nuevo con la cronología de la historia, en la víspera del año 2018. Pero Summer, ¿qué pasó después en la galaxia? Pues no tengo ni puta idea, ¿para qué te voy a engañar? Sé lo que ocurrió a partir de 2021, pero los eventos de 2018 y 2019 aún tengo que investigarlos. Pero no te preocupes, que te hablaré de ellos muy pronto.